Capítulo 5. Los verdaderos trabajadores del suelo. Si tomáramos una cucharadita de un suelo fértil y la observáramos desde la escala humana, probablemente no encontraríamos nada extraordinario. Un poco de tierra oscura, algunas partículas minerales, quizás pequeños fragmentos de raíces, tal vez restos vegetales difíciles de identificar. Nada que parezca particularmente impresionante. Sin embargo, esa misma cucharadita observada desde otra escala podría convertirse en uno de los paisajes más asombrosos de la naturaleza, porque dentro de ella existe una población que desafía nuestra imaginación. Millones, cientos de millones, en algunos casos miles de millones de organismos microscópicos, una multitud tan inmensa que resulta difícil encontrar una comparación adecuada. Imagine por un momento una gran ciudad, Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México. Ahora imagine cientos de ciudades superpuestas ocupando un espacio no más grande que una cuchara. Esa imagen sigue siendo insuficiente, porque el suelo fértil alberga densidades de vida que rara vez encontramos en cualquier otro ambiente terrestre. Y entre todos esos habitantes invisibles existe un grupo que realiza una enorme cantidad del trabajo cotidiano: las bacterias. Cuando escuchamos la palabra bacteria, muchas veces pensamos en enfermedades, hospitales, infecciones, microbios peligrosos. Es una asociación comprensible. Durante décadas nuestra cultura aprendió a relacionar las bacterias con problemas de salud, pero esa imagen representa apenas una pequeña parte de la historia. La inmensa mayoría de las bacterias no tienen nada que ver con enfermedades humanas. De hecho, sin bacterias, gran parte de la vida en la Tierra simplemente no existiría. Mucho antes de que aparecieran los árboles, mucho antes de los animales, mucho antes de los seres humanos. Las bacterias ya estaban aquí, y durante miles de millones de años fueron las protagonistas casi exclusivas del planeta. Transformaron la atmósfera, participaron en la formación de los primeros ecosistemas, desarrollaron estrategias bioquímicas extraordinarias y construyeron gran parte de los procesos que todavía sostienen la vida actual. Podríamos decir que las bacterias son las veteranas de la Tierra, las antiguas trabajadoras que continúan realizando tareas fundamentales mientras casi nadie las observa. Ahora bien, ¿qué hacen exactamente dentro del suelo? La respuesta más honesta sería decir que hacen demasiadas cosas para resumirlas fácilmente, porque no existe una única bacteria. Existen miles de especies, probablemente millones, y muchas siguen siendo desconocidas para la ciencia. De hecho, una de las grandes sorpresas de la microbiología moderna es descubrir cuánto ignoramos todavía. Durante mucho tiempo, los investigadores solo podían estudiar microorganismos capaces de crecer en laboratorio. Pero cuando aparecieron nuevas tecnologías de análisis genético, comenzó a revelarse una realidad inesperada. Gran parte de los microorganismos del suelo jamás había sido observada directamente. Era como descubrir que una ciudad entera permanecía oculta detrás de una puerta que nunca habíamos abierto. Y cuanto más investigamos, más compleja parece la historia. Pero aunque todavía existan enormes áreas desconocidas, sí comprendemos algunas de sus funciones principales. Y una de ellas es absolutamente esencial: el reciclaje de la materia. Recordemos algo que vimos en el capítulo anterior. La naturaleza no genera fertilidad acumulando residuos. La mantiene gracias a la circulación constante de la materia. Las hojas caen, las raíces mueren, las ramas envejecen, los organismos completan su ciclo de vida. Y toda esa materia debe regresar al sistema. Aquí es donde las bacterias entran en acción. Ellas participan en la transformación de materiales complejos en formas que pueden volver a incorporarse a los ciclos biológicos. Son parte del gran equipo de reciclaje del planeta. Piensa en una hoja recién caída. Durante un tiempo conserva su forma, sus colores, su estructura, pero lentamente comienza a cambiar. La humedad penetra en sus tejidos, los microorganismos la colonizan, las moléculas empiezan a fragmentarse, y aquello que parecía un objeto estable inicia un proceso de transformación. Las bacterias participan activamente en esa historia. No trabajan solas, comparten funciones con hongos, insectos, lombrices y muchos otros organismos. Pero sin ellas, gran parte de los ciclos biológicos se ralentizaría enormemente. Ahora imagine que las bacterias desaparecen del suelo durante unos pocos días. No por una reducción parcial, desaparecen por completo. La consecuencia sería inmediata. Los procesos de transformación comenzarían a detenerse. Los nutrientes quedarían inmovilizados.
La circulación de materia disminuiría y poco a poco el sistema perdería capacidad para renovarse. Lo sorprendente es que todo esto ocurre normalmente sin que podamos verlo, porque las bacterias operan a una escala invisible para nuestros ojos, y quizás precisamente por eso solemos subestimarlas. Pero el trabajo silencioso no es menos importante que el trabajo visible. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Las funciones más fundamentales son las que menos llaman la atención. Ahora hagamos una pregunta diferente. ¿Cómo vive una bacteria? La imagen clásica suele mostrar un microorganismo flotando libremente, como una pequeña célula aislada moviéndose en un ambiente líquido. Sin embargo, la realidad del suelo es mucho más interesante. Las bacterias rara vez viven completamente solas. Tienden a formar comunidades, agrupaciones, colonias, microambientes, y dentro de esos espacios ocurren intercambios permanentes, intercambios químicos, intercambios metabólicos, intercambios de recursos. En cierto sentido, las bacterias forman vecindarios, pequeños barrios biológicos distribuidos entre partículas minerales, restos orgánicos y raíces. Y como sucede en cualquier ciudad, la ubicación importa. No es lo mismo vivir cerca de una raíz que en una zona alejada. No es lo mismo habitar una partícula rica en materia orgánica que una región pobre en recursos. El suelo no es homogéneo. Está lleno de microhábitats, pequeños mundos dentro de otros mundos, y las bacterias responden constantemente a esas diferencias. Ahora acerquémonos a una raíz viva, porque aquí ocurre una de las historias más fascinantes del suelo. Las raíces no son simples estructuras de absorción, también son emisoras, liberan sustancias al entorno, azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, diversos compuestos producidos gracias a la energía capturada por la fotosíntesis. Es como si la planta estuviera distribuyendo alimento alrededor de sus raíces, y eso genera un fenómeno extraordinario. La actividad microbiana se multiplica. Muchas bacterias son atraídas hacia esa zona, no porque la planta sea generosa, sino porque existen beneficios mutuos. La planta aporta energía, la comunidad microbiana contribuye con funciones que pueden favorecer el funcionamiento del sistema. Es una relación compleja, dinámica, y todavía estamos aprendiendo a comprenderla completamente. Pero sabemos algo importante. La región cercana a las raíces suele convertirse en uno de los lugares más activos de todo el suelo, un verdadero centro urbano biológico, un espacio donde la actividad alcanza niveles extraordinarios. Y aquí aparece una idea fundamental. La fertilidad no depende únicamente de cuánto nutriente existe, también depende de cuánta vida está participando en los procesos que permiten movilizarlo, transformarlo o reciclarlo. Por supuesto, esto no significa que los nutrientes sean irrelevantes. No lo son. Un suelo extremadamente deficiente seguirá teniendo limitaciones. Pero los nutrientes aislados tampoco cuentan toda la historia. La disponibilidad real depende de una compleja interacción entre procesos físicos, químicos y biológicos, y las bacterias forman parte esencial de esa interacción. Ahora observemos otro aspecto fascinante. Las bacterias son increíblemente adaptables. Han sobrevivido durante miles de millones de años porque poseen una extraordinaria capacidad para responder a cambios ambientales. Sequías, inundaciones, cambios de temperatura, variaciones químicas, alteraciones físicas. Siempre que las condiciones lo permiten, encuentran formas de reorganizarse. No todas sobreviven, no todas responden igual, pero como grupo poseen una resiliencia impresionante. Quizás por eso siguen siendo una de las formas de vida más exitosas de la historia del planeta. Sin embargo, no debemos imaginar el mundo bacteriano como una comunidad perfectamente armoniosa. La naturaleza es más compleja. Existen colaboraciones, existen intercambios beneficiosos, pero también existen competencias. Algunas bacterias prosperan donde otras disminuyen. Algunas aprovechan recursos que otras necesitan. La vida del suelo no es una utopía. Es una red dinámica de interacciones donde cooperación y competencia conviven constantemente. Y justamente de esa complejidad emerge gran parte de la estabilidad del sistema. Ahora volvamos a nuestro agricultor imaginario. Camina por su huerto una mañana cualquiera, observa sus cultivos, mira las hojas, revisa el crecimiento. Quizás piense que está observando únicamente plantas, pero bajo sus pies en silencio millones de bacterias continúan trabajando, transformando, reciclando, intercambiando, construyendo posibilidades para la siguiente etapa del ciclo. No reciben reconocimiento, no aparecen en las fotografías, no se ven en los mercados,
pero participan en una enorme cantidad de procesos que sostienen la productividad de los ecosistemas. Y cuanto más comprendemos esto, más cambia nuestra percepción del suelo. Deja de parecer un simple soporte, empieza a parecer una comunidad inmensa, antigua, compleja, todavía parcialmente desconocida. Quizás esa sea una de las lecciones más hermosas de la ciencia del suelo. Cada vez que creemos haber comprendido completamente este universo invisible, descubrimos nuevos niveles de complejidad, nuevas relaciones, nuevos habitantes, nuevas preguntas. Y precisamente hablando de habitantes, existe un grupo que merece un capítulo completo para sí mismo. Porque si las bacterias son las trabajadoras incansables del sistema, los próximos protagonistas son algo diferente. Son constructores, conectores, arquitectos biológicos capaces de extender redes a través del suelo, organismos que durante mucho tiempo fueron confundidos con simples descomponedores, pero que hoy sabemos que participan en algunas de las relaciones más extraordinarias de la naturaleza. En el próximo capítulo conoceremos a los hongos y descubriremos por qué muchos científicos consideran que bajo nuestros pies existe una red viviente que conecta el mundo vegetal de maneras que apenas comenzamos a comprender.